Por último, don José María Molero García es médico de familia del Servicio Madrileño de Salud, miembro del Consejo Asesor de la SEMFIC y secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, federado en la Unión Profesional CESID. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias al Grupo Parlamentario Unidos Podemos, gracias Amparo, gracias Rosa por invitarme a dar esa visión, entiendo que desde el punto de vista profesional del médico de familia y pediatra, que es la otra parte que faltaba en esta mesa más específica. Nuestro sindicato forma parte de una asociación, una federación de sindicatos de sanidad, de compañeros que todos los días compartimos este debate en la sanidad, en la atención primaria, enfermeros, celadores, auxiliares, TECAES y todo aquello que tenga que ver con la sanidad. Nuestro sindicato CESIT, además, en esta federación forma parte de la Mesa de la Función Pública y de la Mesa Sectorial, por supuesto, de Sanidad. Y, además, colaboramos hace tiempo en esta confederación de empleados públicos. Por lo tanto, la respuesta de si los sindicatos defendemos la sanidad pública, la atención primaria, claramente es que sí, por nuestro perfil. Pero, además, también, ya contesto a las dos preguntas, claro que las cuestiones sindicales y, sobre todo, salariales es un elemento necesario para salir adelante de la crisis. No es el único, como lo diré a continuación. Y también no es el único pensar solamente en la clave de médicos y de pediatras, porque la solución global es necesaria. No viene solamente de mejorar una categoría y una serie de condiciones específicas salariales, que en el fondo al final va a ser demorar o retrasar la medida que hay que tomar para salir todos juntos de esta crisis. Yo cuando comentaba antes la presidenta de SEMFI que era una R30, yo también soy R30 de trabajo, de profesional, de sanitario, de médico de familia, pero soy R20 de este tipo de estrategias, ¿no? Participamos, como muchos de los que estáis aquí, en aquel famoso proyecto AP21, donde se anunciaba lo que iba a pasar y donde también fracasó porque había lo que todos estamos demandando de la mañana, un absoluto déficit de recursos, de inversión en lo que iba a suponer ese proyecto. Tras aquel proyecto de AP21 también nos invitaron a participar en la estrategia del 2019 y volvemos a decir lo mismo. Hemos perdido muchos años, seguimos perdiendo muchos años y creo que vamos a seguir perdiendo muchos años si nos quedamos solamente en el análisis y en esto solamente le compete a otras comunidades autónomas, pero no a mí. Esto es una solución global. Solución global porque todos compartimos los mismos problemas. Los paso rápidamente porque se han dicho toda esta mañana. Desinversión, infratación de recursos, todo esto nos suena. Sobrecarga asistencial, fundamentalmente ahora de médicos de familia, pero también de todas las categorías profesionales. Excesiva dependencia de la actividad médica. Somos centros médico-dependientes y eso es una culpa probablemente nuestra también. Se decía esta mañana que SEMFI había tirado el carro de la especialidad y del ámbito en su momento. Pero creo que eso nos ha hecho demasiado dependientes de los centros de salud, de que toda la actividad tiene que pasar por la consulta del médico. Lo hemos dicho, no estamos adaptando nuestros roles y nuestras funciones a la realidad. Se ha creado la especialidad de enfermedad comunitaria. No estamos adaptando lo que tiene que hacer dentro de salud una enfermera, un auxiliar administrativo que desde ahora pido que dejen de ser auxiliares administrativos, tienen que ser administrativos. Eso forma parte del pasado y hay que desarrollarlo. Hay que desarrollar otros roles, otras profesiones que se han visto que ayudan, apoyan y que colaboran dentro de lo que es la mejora de la atención primaria. Yo tengo que decir claramente, y todos lo sabemos, las condiciones laborales. El problema fundamental en el caso de mi colectivo, mi grupo profesional, son las condiciones laborales, claramente, que trae consecuente un desprestigio. Pero también todos somos testigos de esta mala gestión, de este aumento constante que se ha hecho por parte de los gestores de la oferta sanitaria sin planificar. ¿Qué me cuesta si yo meto este servicio a la cartera de servicios? ¿Qué me va a suponer en cuanto a recursos, organización? No se ha cuantificado nada. Es crecer hacia ofertar a la población, que es lógico que hay que ofrecerla. Pero eso tiene que ir detrás con una memoria de recursos, una memoria económica que no se ha hecho. Ya está bien ser el eje del sistema. Vamos a demostrarlo. Ese mensaje es que ya molesta, incluso para todos los que trabajamos en la sanidad y también en la atención primaria. Es una frase hecha. Hay una desafección de los profesionales, claramente. Y vuelvo a repetir, esto no es de las otras comunidades sino mía, esto es de todos, es de todas las comunidades, en diferente intensidad, de acuerdo, yo procedo de Madrid, ¿qué os voy a decir? Pero claramente en todas las comunidades tenemos este problema. Voy a ir pasando un análisis de los factores rápidamente porque si no luego Rosa me va a cortar la parte final que yo creo que es la más interesante. Claramente hay una desinversión en atención primaria, nos hemos estancado en el 14 de media, pero es que algunas comunidades como Baleares o como Madrid estamos casi en el 10%, 10-11%, no digo nada más. Lo que quería también demostrar, presentar esta diapositiva es porque no es la crisis solamente la que nos ha justificativo de que no invertimos. Es que antes de la crisis, he puesto los últimos 5 años, antes de la crisis, incluido el último primer año de la crisis,
Las comunidades que han invertido poco siguen invirtiendo poco. Y las que invertían un poquito más siguen invirtiendo un poquito más. Si este problema lo vemos arrastrando crónicamente desde hace tiempo, ¿por qué seguimos invirtiendo la misma cantidad en atención primaria? Lo dejo ahí. ¿Faltan médicos? Otra de las grandes cuestiones. Ya digo, no faltan médicos. No faltan médicos, lo que están es mal distribuidos. Somos el país que mayor media de médicos tenemos. Sí que faltan enfermeras, coincido con lo que ha dicho antes Ana, y sí que faltan, pero no faltan médicos a nivel nacional. Lo que están es mal distribuidos. En primaria faltan médicos, un 20, un 30% de los pediatras, por ejemplo, en Madrid, de plazas no ocupadas ya, plazas vacantes, plazas que no tiene un profesional asignado fijo, que la población no tiene un referente. Lo tenemos en Madrid, pero también en otras comunidades autónomas. Antes había dicho Humberto, 8.000, 9.000 médicos. Bueno, sí, por ahí andamos, todos calculamos lo mismo. Ahora mismo, como solución de crisis, mínimo entre los 6.000, 7.000 médicos y pediatras necesitamos. Pero si no hacemos nada, en un futuro van a ser 17.000 médicos. Un problema que ahora lo comentaremos es la fuga de médicos que tenemos de familia hacia otros ámbitos existenciales, probablemente huyendo de todos los problemas que tiene la atención primaria, la medicina y familia y la pediatría. Bueno, aquí son solamente cifras y ratios, como tenemos uno de los menores ratios de médico de familia y también de enfermera de todo cualquier país de la Unión Europea. Y fijaros ahí un dato que también lo ha dicho antes Ana, ¿no?, que está sacado de la misma fuente de estudios. Claramente tenemos una población de médicos y pediatras muy envejecida, sobre todo de médicos de familia, un 31% mayor de 60 años. Ahora lo veremos lo que supone esto. También lo ha dicho antes Ana, del 2018 al 2021 hemos dejado de contratar médicos de familia y pediatras. Han crecido los médicos hospitalarios. Y eso también es un gráfico de Juan Simó, que luego pondré una frase suya, una diapositiva suya. Fijaros cómo lo que ha aumentado en los últimos años, y es una cadena, y ahí lo tenéis, son los médicos, los médicos y las enfermeras hospitalarias. Pero la enfermería y la medicina de familia sigue estancada desde hace muchos años. No es un problema de la crisis sanitaria solamente del 2008 y no es un problema de la pandemia. ¿Qué supone esto? Pues que ese objetivo de esos 1.500 de cupo de medicina de familia de la propia estrategia ya está incumplido. Está incumplido en un 38% de los médicos ya no tienen ese cupo. Y era el objetivo para el 2022. Pero esto es todavía más grave. Y es que cuando vamos a la variación de cómo han evolucionado la contratación de médicos del 2011 al 2021, insisto, ya esto no es la crisis, no es una situación actual. Fijaros que hay comunidades autónomas que han disminuido claramente el número de médicos de familia y pediatras. Otras se mantienen. Algunas, afortunadamente, crecen. Luego, está claro que no se ha apostado por invertir en aquello que necesitamos, es capital humano, recursos humanos. Y ese es el problema de la crisis. ¿Tiene solución esto? No, no va a tener solución, desgraciadamente, porque los problemas están ahí. La fuga de médicos, claro que se van al extranjero, a otros países de la Unión Europea, porque cobran más y tienen mejores condiciones, pero fundamentalmente la fuga es interna. Se nos van a las urgencias, se nos van a otros ámbitos de las administraciones públicas, ayuntamientos, se nos van a comunidades autónomas, inspección, ahí se nos van los médicos de familia. Se nos van al sector privado, sí, ahora pondré, porque es atractivo cada vez trabajar mejor en el sector privado. Y además, hay otros compañeros que terminan su especialidad y vuelven a presentarse para cambiar de especialidad porque se dan cuenta que así no pueden continuar. La jubilación es un gran problema, lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos que abordar. Se están jubilando ahora mismo en los próximos 5 años entre 2.500 a 3.000 médicos de familia y pediatras. Es importante porque no estamos reponiendo las tasas MIR con los MIR que formamos, que luego se vuelven a presentar otras especialidades. Pero fijaros que aparentemente, si se están jubilando entre 2.500 y 3.000, necesitamos un plan de choque porque estamos formando aproximadamente unos 2.500 y este año ha aumentado de forma importante la formación de residentes MIR, ¿no? La pediatría prácticamente no ha cambiado mucho, pero es que pediatría, sabéis que no tiene la especialidad de atención primaria y la mayoría de los pediatras lo tienen muy fácil. Se van a trabajar a su ámbito de formación, que es el hospital. Bueno, esto es otro dato que también es interesante de cuánto cobra la media de un médico. Es un dato de Vicente Matas, le conocéis, de Granada, es un médico que fue vocal de la MC y que tiene miembro de un sindicato médico también local. Y claramente, este es un salario medio de un médico, ¿vale? Veis que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. Luego hay competencia entre las comunidades autónomas por llevarse al mejor médico. Pero fijaros la poca diferencia que ya hay entre los médicos del sector privado y del público. Es decir, que probablemente para un médico de familia o un pediatra que termina su formación, salarialmente no le compensa inicialmente a lo mejor trabajar tanto en la privada que en la pública, pero las condiciones de flexibilidad probablemente que sí que existen allí, sí que a la larga le van a compensar y probablemente tenemos un grave competidor con la sanidad pública, no solamente en la prestación de servicios, sino también en que se llevan a los profesionales que hemos formado. Por eso hay una competencia claramente interna y también entre hospitales y la salud pública.
Y uno de los grandes problemas que tiene es esta desmotivación crónica. Y pongo la imagen y un artículo reciente que ha publicado Juan Simón, un médico de familia que lleva más de 30 años trabajando. Es el médico pata negra, el médico que dices, llevo trabajando al pie del cañón desde el principio. Y ha sufrido todo, ha vivido todo desde el principio. Y fijaros lo que dice. Al centro de trabajo, donde yo trabajo, casi es un lugar inhóspito, hostil a veces, de sufrimiento, sin posibilidad alguna de desarrollarme profesionalmente. Nos hartamos de decir que tenemos carrera profesional. Lo he dicho antes, Maribel, también al principio. Con un ejercicio a toda prisa la medicina, de la sensación de urgencia, de inquietud, de que no llego, y es que encima voy con media hora de retraso y me viene un caso que tengo que dedicarle otros 20 minutos, no puedo. Esa sensación es continua. Todos los que trabajamos en la consulta, médicos y enfermeros, también lo estamos viendo. Papeleo inútil, útil y útil, da igual, papeleo. Las bajas laborales, tenemos ahora mismo un conflicto, y es que la ley dice que las bajas las tiene que hacer el médico que reconoce al paciente. Pues todos los días estamos viendo bajas del paciente que ha ido a la urgencia hospitalaria, del paciente que viene el familiar porque su familiar está ingresado. Seguimos manteniendo el no reconocimiento de la certificación voluntaria de asistencia al puesto de trabajo. Es una ley estatal que se podría hacer. 3 días, 4 días se puede justificar por parte del paciente si necesita una baja. Eso es burocracia que se puede salvar y que nos lleva la mayoría del tiempo. Mucha temporalidad, sin tiempo para investigar, sin tiempo para dar docencia, ni siquiera la de pregrado, malas condiciones laborales y con la sensación de que somos médicos de segunda división. Voy rápido porque me vas a echar la bronca ya mismo. ¿Qué está pasando? Se ha producido un estallido, pero de un colectivo profesional. Colectivo profesional, como veis, en casi todas las comunidades autónomas, y que las soluciones van por algo que es necesario, mejorar las condiciones parcialmente de trabajo, poner límites a las agendas. Bueno, es una forma de decir hasta dónde tienes que llegar, y a partir de ahí voy a planificar a ver cómo lo puedo hacer en tiempo asistencial, en jornada de trabajo, pero fijaros que pasa todo por ampliar la jornada de trabajo. Todo son jornadas complementarias, fatigar más al médico y al pediatra en hacer jornadas no de 7 horas o 7 horas y media, sino de 11 o 12 o las que sean. Retribuidas sí, pero jornada de trabajo, que eso también fatiga. No se aborda para nada en estas situaciones que están hablando, estos planes que están en las comunidades autónomas, cosas como veis ahí, la reforma profunda, financiación de toda la atención primaria, mejorar las condiciones de todos los profesionales. Todos los problemas que están saliendo aquí no se abordan estas soluciones parciales. Va a ser un parche para dentro de 3 o 4 años que estaremos igual. Bueno, ¿qué es lo que yo propongo? Proponemos con sindicato. Fundamentalmente que eso tiene que ser un tratamiento específico y singular de atención primaria. Tenemos que bajarnos realmente al ruedo y hacer las cosas como tenemos que hacer. Hay que tener un consenso político y social, ¿vale? Los profesionales hacemos propuestas para hacer posible lo imposible y, desgraciadamente, es una frase hecha, los políticos a veces lo posible imposible. Tenemos que tener, claro que tenemos que respetar los valores del sistema y de la atención primaria. No podemos inventarnos nada. Tenemos que mantener estos valores que nos han prestigiado y que han hecho que seamos un referente a nivel internacional. Pero es un problema que tiene que ir adelante de forma compleja. No hay medidas fáciles. Y comenzar ya, dejarnos de análisis, comenzar ya. Sin más inversión no podemos seguir adelante con todo este proyecto de modificación. Y sobre todo, y como sindicato, tenemos que defender que no se tiene que ir a costa de los derechos sindicales y los derechos laborales y profesionales de todos los trabajadores que estamos trabajando ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de esto y este esquema voy a pasar ahora a hablar de todas estas bonitas, queda muy bonito, pero voy a intentar ordenar en 3 o 4 minutos que me quedan todo esto. Fundamentalmente, hay que hacer atractivas las plazas para los médicos de familia, hay que crear plazas estructurales de plantilla, crearlas. Tenemos que ajustar los cupos. Sí, yo voy más por ajustar el tiempo asistencial, un tiempo asistencial que tiene que ser el 70% de nuestra actividad, un 30% necesitamos para otras cosas, formarnos, trabajar en la comunidad, hacer otras cosas que no se contemplan nunca en los planes de formación, en los planes de organización. 10, 15 minutos, ya 10 se ha quedado corto, vamos por 15 y probablemente por 20. Pero además yo quiero establecer este 70-30, 70 de actividad asistencial, 30% de otras actividades que necesitamos. De verdad, no podemos seguir así. Desburocratizar, claramente, lo he dicho con la IT, pero hay otros procesos que tenemos que desburocratizar. Y, sobre todo, como sindicatos, prevención del riesgo psicosocial, por favor. Todas esas medidas es para evitar que el médico, el profesional, se queme, el profesional enferme y, por lo tanto, dejamos de contar con ese profesional para un futuro. Mejoras retributivas, claro que sí, pero es que estamos compitiendo con un mercado libre y con la privada, con otros países. Claro que hay que mejorarlas. Hay que pagar aquello que se hace como extraordinaria. No se asume que, bueno, ver un paciente de reparto o ver una consulta de otro compañero o, como tenemos en Madrid, 20% de las consultas no cubiertas, que la estamos viendo todos los días el resto de profesionales, no, se hace gratis. No, hay que motivar al profesional. Eso cuesta dinero. ¿De acuerdo? Hay que incentivar las plazas poco atractivas. No solamente son las rurales, ojo, también en Madrid. Aquí al lado tenemos una plaza seguramente poco atractiva que nadie quiere ir. ¿Vale?
Equiparar retribuciones, si podemos, entre todos los colectivos y sobre todo en las comunidades autónomas, para que no haya esta fuga tan desleal, a veces completamente desleal, de unas comunidades a otras. El problema es de todos. Y sobre todo la conciliación. Aquí en Madrid tenemos un grave problema y es que tenemos un 60% de turnos exclusivamente de tarde. Eso no se puede conciliar. Es el problema principal que tiene Madrid. Por eso no se cubren las plazas de los centros de salud. Estoy terminando. Aumentar la oferta MIR, claramente. Los procesos de homologación, claro que hay que agilizarlos. Si un médico se ha formado aquí en la vía MIR, un médico extracomunitario, le tenemos 2 años que no puede trabajar en la sanidad pública. Por favor, es una cuestión de todos los que estamos aquí. Hay que agilizar ese proceso, pero también hay que agilizar los procesos de homologación en aquellos especialistas que realmente, especialistas como también la medicina de familia como especialidad, que tienen su título y pueden trabajar en España. Aumentar la disponibilidad de pediatras también pasa por mejorar las plantillas estructurales, fidelizar a nuestros residentes que terminan, mejorar, estabilizar en el empleo. Claramente, tenemos que. Ahora parece que la Ley 20-2021 va a pretender que dejemos la estabilidad, pero eso hay que continuarlo. Si tenemos procesos selectivos que tardan 4 o 5 años en resolverse, como por ejemplo en Madrid, no estamos estabilizando. Vamos a generar de nuevo una bolsa de personal inestable, ¿de acuerdo? Procesos de movilidad abiertos y permanentes, prolongar la actividad. La jubilación activa es una buena ley, es una buena medida, pero hay que dar un contenido a esos profesionales. Perdonad, hay que darles un buen contenido a esos profesionales. Hay que decirles que tienen que trabajar y que tienen que trabajar en unas condiciones en aquellas que ellos crean que pueden aportar y rendir para el sistema. Vuelvo a repetir lo que se ha dicho antes. Hay que reformular roles, hay que adaptar la profesión, en la última diapositiva que pongo, a la realidad, a la formación. Si estamos formando enfermeras comunitarias, habrá que dejar un desarrollo. Y la enfermera no viene a suplir el déficit de un médico. Viene a desarrollar su perfil profesional que va a complementar la actividad del médico. Creo que ese tipo de cosas lo tenemos que tener todos sobre la mesa y como profesión debemos depender que nuestros profesionales a los que representamos desarrollen su perfil profesional dentro de lo que es la competencia de la atención primaria. Debemos de evitar ser los médicos los chicos para todo y debe de prestigiarse la figura, es la cara del sistema. El administrativo es la cara del sistema y la organización del sistema es la clasificación y orientación del paciente cuando entra a un centro de salud. Y es fundamental que esa profesión esté dignificada y que esté reconocida y además reconocida también económicamente. Eso facilita el trabajo nuestro. Reforzar las unidades de apoyo que están ahí, farmacéuticos, odontólogos, higienistas, fisioterapeutas, lo ha dicho antes Manuel. Introducir nuevos perfiles, pues claro, hay que adaptarse. Es que hay personas que pueden aportar para la atención primaria. Cuidado, no metamos un nutricionista, es al final. Sí, a lo mejor no necesitamos, pero sí que tenemos que estudiar. Autonomía de gestión, con rendición de cuentas. Lo ha dicho antes Remedios, claro que sí. Nosotros no nos vamos a poner como sindicatos a que los centros se organicen, lógicamente, mientras se mantengan las condiciones de los trabajadores en un límite, ¿de acuerdo? Y, por último, implicar a la Administración, a los políticos, en que hay que hacer publicidad de la atención primaria. A mí, toda esta campaña durante la pandemia de que los centros estábamos cerrados y que no atendíamos más que telefónicamente, hizo mucho daño a la atención primaria, desgraciadamente, y creo que no hemos salido todavía de ese daño. Y nada más, solamente quería presentaros estas propuestas de este sindicato profesional que represento en la Comunidad de Madrid.